Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarlos. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a apagar la cámara y voy a presentar un momentito. Yo estaba viendo en las clases del licenciado López Pacheco, trabajaron hasta la forma de reproducir la escritura matriz. Pero más que todo, doctrina, ¿verdad? Ya no llegaron a repasar los impuestos y la expedición de los testimonios. Entonces vamos a hacer un repaso y un recordatorio de los impuestos. ¿Te acuerdas que el semestre pasado trabajamos la ley del IVA, la ley del timbre fiscal y también la ley del timbre notarial? Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Vamos a hacer un repaso de las formas de reproducir la escritura matriz. Esto ya lo habían visto con el licenciado López. ¿Cómo podemos reproducir la escritura matriz? Podemos reproducirla mediante una copia simple o legalizada. Si es una copia simple, pues únicamente vamos a extenderla y vamos a indicar que es una copia simple. Pero si es una copia simple legalizada, además de extender la razón, le vamos a adherir un impuesto de 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Entonces, la copia simple legalizada es la copia fiel de las escrituras matrices del acta de protocolación y razón de legalización de firma que el notario expide a la persona que se lo requiera, cubriendo un impuesto de 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Esta copia simple legalizada únicamente le sirve para publicidad, no le sirve para efectos registrales. Y es una forma de reproducir la escritura matriz. La otra forma es la de reproducirla mediante los testimonios. Los testimonios son las reproducciones literales de un instrumento público autorizado en el protocolo por el notario o la notaria u otro funcionario que lo sustituya en la custodia del protocolo y a la reproducción de incorporar todos los derechos y obligaciones derivados del instrumento protocolar. Entonces, las formas de reproducir la escritura matriz puede ser mediante una copia simple legalizada o testimonios. En esas formas podemos extenderle a nuestro cliente una copia, porque nosotros como notarios guardamos las escrituras en nuestro protocolo y lo que le vamos a dar a nuestro cliente es una copia, que puede ser una copia simple legalizada o un testimonio. ¿Estamos bien ahí?
¿Me escuchan? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces ya ubicamos cuáles son las formas de reproducir la escritura matriz. Ahora vamos a recordar lo de los testimonios. Hay testimonios regulares y testimonios irregulares. Los testimonios regulares son los testimonios que expide el notario con frecuencia, después de autorizar un instrumento público en el protocolo a su cargo. Si el notario o la notaria autoriza un instrumento público, debe extender los testimonios. ¿Y qué es un testimonio? De conformidad al artículo 66 del Código del Notariado, es la copia fiel de los instrumentos públicos que aparecen en nuestro protocolo. ¿Y cuáles son los instrumentos que aparecen en nuestro protocolo? La escritura matriz, la razón de auténtica o legalización de firma, el acta de protocolación, extendida en el papel correspondiente, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituir, de conformidad con el Código del Notariado, en el cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. Este testimonio, denominado testimonio, también podemos denominarlo primer testimonio, es el que le vamos a entregar a nuestro cliente. Y en este testimonio es donde vamos a cubrir el impuesto a que esté afecto. Y va a estar afecto dependiendo el acto o contrato que contenga. Eso es lo que acá se lee, ¿verdad? El cual se cubre el impuesto a que esté afecto del acto o contrato que contiene. El primer ejercicio de la hoja de trabajo que hicimos fue una compra-venta de bien inmueble. ¿Qué impuesto cubriríamos en una compra-venta de bien inmueble? Depende, licenciada, si es primera o segunda vez. Si es primera, Si es primera, debemos cubrir el IVA. muy bien. Y si no es primera, El de timbres fiscales, un 3%. timbre fiscal el 3%. Muy bien. Si fuera un mandato lo que estamos autorizando, ¿qué impuesto vamos a cubrir? ¿De timbre fiscal? Muy bien. ¿Cuánto de timbre fiscal vamos a cubrir? Si son poderes generales o especiales de 10 o 2 quetzales. Muy bien. Si el acto o contrato fuera una promesa de compra-venta, ¿qué impuesto vamos a cubrir? 12% si es primera. Igual timbre fiscal. Fiscal. ¿Cuánto en fiscal? 50 quetzales. 50 quetzales. Muy bien. Si fuera un mutuo, lo que estamos autorizando, ¿qué impuesto va a cubrir? ¿Tenemos nuestra ley de timbre a la mano? Sí. Muy bien, busquemos ahí. ¿Qué impuesto cubre el mutuo? Puede ser que esté afecto, puede ser que esté exento.
¿Alguien lo ha encontrado? ¿Se recuerda que el semestre pasado vimos las 3 leyes y acá hicimos un resumen? Eso es lo que tenemos que recordar, porque necesitamos saber qué cubre cada acto o contrato para poder extender nuestro testimonio. Busquemos el artículo 11 de los actos y contratos exentos y busquemos el numeral 16 y el numeral 17. ¿Alguno lo tiene? Sí, licenciada, ¿lo leo? Si fuera tan amable. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditados de los mismos. 17. Los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. Muchas gracias. Entonces, como vemos, estos contratos están exentos, pero tenemos que indicar, ¿verdad?, la razón por la que nosotros no estamos cubriendo el impuesto, porque este contrato está exento. Y así tenemos que indicarlo en la razón final. Entonces, el testimonio es el que le vamos a entregar a nuestro cliente y es donde vamos a cubrir el impuesto de acuerdo al acto o contrato. Si es compraventa, si es un mandato, si es una promesa, si es una constitución de sociedad, etcétera, etcétera. Y también está el testimonio especial. La definición es la misma, es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización de firma o del acta de protocolación extendida en el papel correspondiente, sellada y firmada por el notario autorizante, pero aquí está la diferencia, es para remitir al Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto de timbre notarial conforme el acto o contrato y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Entonces, están los testimonios que le entregamos a nuestro cliente y el testimonio especial que vamos a entregar a la directora del Archivo General de Protocolos. Allá en el testimonio para el cliente vamos a cubrir el impuesto de acuerdo al acto o contrato de la escritura que hemos autorizado. Y acá vamos a cubrir en el testimonio especial el impuesto del timbre notarial, conforme al acto o contrato también, pero además vamos a adherir un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Y cuáles son los testimonios irregulares? Son los testimonios que expide el notario, pero que no son consecuencia de una escritura pública, sino son testimonios que extiende ocasionalmente. Por ejemplo, al final del año, él va a extender el testimonio del índice. Al terminar un diligenciamiento de un proceso sucesorio, él va a extender el testimonio de las partes conducentes. O sea que estos no son como consecuencia de una escritura pública. ¿Estamos bien ahí con los testimonios? ¿Cuál es el testimonio y cuál es el testimonio especial? ¿Alguna duda? Todo claro por el momento, licenciada. Muy bien.
Licenciada, disculpe, entonces llamaremos irregulares únicamente a estos que usted nos dio, por ejemplo, o existen algunos otros. Hay algunos otros, creo que también de la partición. El licenciado López les dio cuáles son los irregulares. Recuerdo que también ese es de la partición. Gracias. Muy bien. ¿Quiénes pueden extender los testimonios? Lo va a extender el notario que lo ha autorizado. En este caso, usted como notario o notaria ha autorizado una escritura pública, entonces puede extender ese testimonio. También lo puede extender el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. En este caso puede ser, por ejemplo, el director del Archivo General de Protocolos, que él tenga en su poder protocolos de notarios que hayan fallecido, que hayan entregado voluntariamente sus protocolos o que estén inhabilitados. Y si el cliente necesita un testimonio, pues él como funcionario del Archivo General de Protocolos puede extenderlo. Y también puede extenderlo el notario depositario, expresamente encargado por el notario autorizante que está temporalmente impedido para hacerlo. Entonces, ellos son los que pueden extenderlo. El propio notario que ha autorizado la escritura pública, el funcionario que tenga el protocolo en su poder, o el notario autorizante. ¿Cuál es la forma de extender los testimonios? Vimos cómo se reproduce la escritura matriz, que es mediante copia simple legalizada, mediante testimonios. Vimos que los testimonios a su vez son testimonios regulares e irregulares, y que los testimonios pueden ser únicamente testimonio, que se lo entregamos a nuestro cliente, o testimonio especial. Ahora, ¿cuál es la forma de extender los testimonios? Hay tres formas que establece el Código de Notariado. La primera forma es la forma compulsada o transcrita. La segunda forma es mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse a máquina o manuscrita. Esta es como una especie de formulario. Y la tercera forma, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocará los timbres respectivos. Entonces, son tres formas de extender los testimonios. La primera es la forma compulsada o transcrita. La segunda, mediante copias impresas en papel sellado, que podrán completarse a máquina o manuscrita. Y la tercera, por medio de fotocopias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos. Y se van a completar con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocará los timbres respectivos. Entonces, son tres formas de poder extender los testimonios. Aquí les puse yo pasos previos para extender el testimonio para su cliente. Lo primero es que la escritura debe estar otorgada en el protocolo por sus clientes. Tenemos prohibido extender testimonios o copias si las escrituras no están debidamente otorgadas. Al estar firmada por todos los comparecientes, el notario procede a autorizarla con su firma precedida de las palabras
ante mí. Si la escritura está firmada por todos los comparecientes, el notario puede perfectamente autorizarla. Y la va a autorizar con las palabras ante mí y su firma. Estando autorizada la escritura, entonces, él debe pagar el impuesto respectivo dependiendo del acto o contrato. Ya vimos que en el caso del testimonio va a ser de acuerdo a la escritura que está internamente en el documento. En el caso del testimonio especial, vamos a cubrir timbre notarial de acuerdo también al acto o contrato y vamos a adherir un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Aquí les pongo yo un ejemplo de razón de testimonio compulsado o transcrito. Cuando nosotros autorizamos la escritura pública en nuestro protocolo, se ven las firmas de los otorgantes, se ven las palabras ante mí y la firma del notario o la notaria. Si nosotros extendemos el testimonio por el sistema compulsado transcrito, tendríamos que copiar toda la escritura, porque estamos transcribiendo. Pero como nosotros tenemos la escritura en nuestro procesador, en nuestra computadora, entonces lo que hacemos es que nos ubicamos en la parte final de la escritura donde dice y firman con el notario que autoriza. Ahí ubicamos nuestro cursor y escribimos estas oraciones. Yo puse agregar lo siguiente, ¿verdad? Para efecto académico, pero acá no tenemos que dejar espacios. A continuación de autoriza, punto, dejamos un espacio e iniciamos. Aparecen las firmas ilegibles de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma ilegible del notario autorizante. Estamos indicando que la escritura, nosotros la tenemos aquí a la vista, que está debidamente otorgada y debidamente autorizada. Y escribimos nuestra razón final. Es testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 26 de agosto del año en curso, que para entregar a Jorge Alberto España Arbano, compulso, estoy diciendo que estoy transcribiendo, compulso, número, sello y firmo en 2 hojas de papel bond, impresas en ambos lados, habiendo sido confrontadas. Tenemos que tener la seguridad de que esta escritura es la que aparece autorizada en nuestro protocolo. Se hace constar que el impuesto del timbre fiscal al que está afecto fue cubierto por medio del formulario Superintendencia de Administración Tributaria número 2 millones por la cantidad de 12.750 quetzales, adjuntando al presente copia legalizada del mismo. Y luego la fecha en que lo extendemos, en la ciudad de Guatemala, el 30 de agosto de 2021. Entonces, este sería un ejemplo si queremos emitir el testimonio en una forma compulsada o transcrita. No sé si hay dudas. Por el momento no, licenciada, muchas gracias. Vaya, muy bien. Las firmas siempre hay que poner que son ilegibles o dependiendo del instrumento, ¿verdad? Igual que el número de hojas. Sí, lo que pasa es que cuando nuestros clientes firman,
Ellos están dando su consentimiento a través de la firma. Regularmente las firmas no se entiende lo que ellos ponen. A veces son firmas grandes, pequeñas y con colochos o así dibujadas y no se entiende realmente lo que dice. Pero lo importante es que el cliente firmó en nuestra presencia y nosotros sabemos que esa firma es del compareciente que aparece en esa escritura. Entonces, por eso es que consignamos, aparecen las firmas ilegibles, porque regularmente no se entiende qué es lo que ellos ponen en una firma. En cuanto a las hojas, dependiendo de la escritura, en este caso fueron 2 hojas, pero si fuera, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, podrían ser unas 5 o 6 hojas, dependiendo el contrato en sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Hola, licenciada, buenas noches. Disculpe, es que todo sería igual en mayúscula, ¿verdad? ¿O no hay problema acá en este asunto? ¿Usted quiere poner todo en mayúscula? No debe ser en mayúscula, no hay problema. Usted tiene que escribir conforme las reglas de la gramática, ¿verdad? Usted me dice si lo pone todo en mayúscula, algo así le entiendo. Sí, es una pregunta. Sí, no. Tiene que escribirlo normal, ¿verdad? Conforme a las reglas de la gramática. Bueno, gracias, mi amor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces quedamos que esta es la forma compulsada o transcrita. El mismo ejemplo, la misma escritura, la vamos a extender por el sistema de fotocopias. No quiere decir que tenemos que hacer las dos, ¿verdad? Las dos formas cuando extendemos testimonio de la escritura, no es únicamente para ejemplo, ¿verdad? Que podemos hacerlo de las dos formas, compulsada o transcrita o por el sistema de fotocopias. Si lo realizamos por el sistema de fotocopias, entonces nosotros reproducimos la copia de la escritura en la fotocopiadora. Ya tenemos las copias fotocopiadas. Tenemos nuestro juego fotocopias. En ese juego fotocopias sí aparecen las firmas, porque es una fotocopia de la escritura. En ese caso, nosotros no tenemos que indicar nada. Únicamente en una hoja independiente vamos a redactar la razón final, que es la que vamos a agregar a la copia de la escritura o a la fotocopia, y ambas van a formar el testimonio. Ya tenemos las fotocopias de las escrituras y en hoja independiente vamos a escribir la razón final. Es testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 26 de agosto del año en curso, que para entregar a Jorge Alberto España Ruano extiendo, número 6 y firmo en 3 hojas. Las primeras 2 de papel especial de fotocopia impresa, la primera en ambos lados, la segunda de un solo lado y la tercera que es la presente. En esta hoja de papel bond se hace constar que el impuesto del timbre fiscal al que está afecto el presente contrato fue cubierto por medio del formulario Superintendencia de Administración Tributaria SAT número 2 millones por la cantidad de 12.750 quetzales, adjuntando al presente copia legalizada del mismo y la fecha en que lo estamos redactando, ¿verdad? Sea Guatemala, 30 de agosto de 2021. Entonces, esta es la forma usual, ¿verdad? Es lo más práctico. Sacar las fotocopias de las escrituras
y únicamente extender la razón final, que es esta, donde estamos indicando qué escritura es, de cuántas hojas se compone, a quién se la vamos a entregar, el impuesto que estamos cubriendo y la fecha en que lo estamos expidiendo. Entonces la que vimos anteriormente fue la forma transcrita o compulsada, y aquí estamos viendo por el sistema de fotocopias. ¿Hay dudas? Licenciada, disculpe, ¿en qué parte de nuestro protocolo van a ir estas fotocopias? Usted tiene su escritura que usted autorizó, ¿verdad? Entonces, nosotros no le damos a nuestro cliente la escritura. Lo que le vamos a dar es una copia que se llama testimonio. Entonces, fotocopiamos la escritura que nuestro cliente otorgó y que nosotros autorizamos. Tenemos nuestras fotocopias y lo que tenemos que hacer es extender la razón final, que es esta, donde vamos a indicar qué escritura es, a quién se lo entregamos, de cuántas hojas consta, qué impuesto cubrimos y en qué fecha lo extendemos. Esa fotocopia de la escritura que usted autorizó y adjuntando esta hoja que vamos a imprimir, forma testimonio. Si lo mandamos a escribir al Registro General de la Propiedad, tenemos que enviar original y duplicado. Entonces, tenemos que tener la original y el duplicado y lo mandamos a registrar. Cuando nos lo devuelven ya registrado. Ese es el que le vamos a entregar a nuestro cliente. Es la copia de la escritura que él ha otorgado y que nosotros hemos autorizado. Licenciada, perdone, no sé si no me sé dar a explicar, pero este es el que nosotros le vamos a entregar a nuestro cliente, pero como nosotros debemos de quedarnos con nuestro legajo, que es nuestro protocolo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros a final de año entregamos al Archivo General de Protocolos, y este pueda ser revisado, entonces nos quedan nuestras escrituras de acuerdo al orden que van dentro del protocolo. Pero como ahí también van los recibos de la SAT, el formulario, estos van juntos o van en diferentes legajos. Muy bien. Nosotros vamos formando nuestro protocolo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? Y ahí vamos en una forma ordenada escribiendo nuestras escrituras. Supóngase del 1 al 80, ¿verdad? Bueno. Nosotros lo que tenemos que remitir al Archivo General de Protocolos es el testimonio especial. Y el testimonio especial que vamos a remitir, si lo hacemos por el sistema transcrito, va a ser como el anterior, ¿verdad? Nos ubicamos en nuestra computadora, escribimos estas oraciones, pero en vez de entregarlo al Señor, vamos a consignar que para entregar al Archivo General de Protocolos, con pulso, número de firma en 2 hojas de papel bond, impresas en ambos lados, habiendo sido confrontadas. Acá, cuando es para el archivo de protocolos, no tenemos que indicar el impuesto, porque la ley no lo establece. Entonces, imprimimos la escritura donde ya aparece la razón final y es la que vamos a enviar al archivo de protocolos con los timbres debidamente adheridos, de acuerdo al acto de contrato y un timbre de 50 centavos. Si lo vamos a hacer por el sistema de fotocopias,
fotocopiamos la escritura, redactamos la razón final en el sentido que acabo de indicar, que lo vamos a entregar al archivo final de protocolos. Acá no cubrimos el impuesto porque la ley no lo establece. La firmamos, la sellamos, todas las hojas, las numeramos y lo enviamos al archivo final de protocolos. Nosotros al final del año no tenemos que llevar nuestro protocolo para revisión, no. Nosotros tenemos que llevarlo para revisión cuando el archivo nos cite. Ellos nos citan a nosotros para llevarlo a revisión, pero esto es otro tema, la revisión, ¿verdad? Acá lo que nosotros le vamos a dar a nuestro cliente es la copia de su escritura. Y se la vamos a dar en forma compulsada o se la vamos a dar por el sistema de fotocopias. Y esas copias son las que nos van a servir para mandar a registrar. Debidamente registradas, entonces, son las que le vamos a dar a nuestro cliente. No sé si... Ya lo del segundo curso. Es cuando te cobran 4 euros. Sí, licenciada. Entonces, este formulario queda adherido a la escritura en el orden que vaya, dentro del protocolo. No, mi corazón. Estas hojas son las que le vamos a entregar a nuestro cliente. Nuestro protocolo queda intacto. Ahí vamos a tener escritura 1, la 2, la 3, las 4 hasta la 80. Y solo dejamos el espacio necesario para las firmas. Lo que vamos a entregarle a nuestro cliente es una copia. Una copia de esa escritura. Si se lo queremos dar por el de fotocopias, entonces fotocopiamos la escritura que él firmó, que él otorgó y que nosotros autorizamos, redactamos la razón final, que es este modelo, donde indicamos a quién le entregamos, de cuántas hojas consta la escritura, qué impuestos estamos cubriendo, con qué fecha lo extendemos. Entonces, la fotocopia de la escritura y esta razón final, esta se llama razón final, forma el testimonio. Y esto es lo que le vamos a entregar a nuestro cliente, esa copia. Esto no nos queda en el protocolo, eso es lo que le vamos a entregar a nuestro cliente. Pero previamente, si fuera una compra-venta de bien inmueble, lo enviamos a registrar al Registro General de la Propiedad. Entonces, tenemos que sacar un original y duplicado, porque no se quedan con el duplicado. Ellos nos devuelven el original debidamente registrado y es el que le vamos a dar a nuestro cliente. Pero no lo vamos a agregar a ninguna escritura de nuestro protocolo. El protocolo queda protocolo únicamente. Gracias, licenciada. Ahí me sacó de mi duda. Sí, ya comprendimos. Si no, pregunte, no tenga pena. ¿Alguna otra duda? No sé si estoy mal, licenciada, pero creo que la compañera se refería a los atestados. No sé si estoy mal. Bueno. Recuerden que los atestados es toda aquella documentación que tiene relación con las escrituras que hemos autorizado. Y que esas las vamos guardando en un folder. Y al final del año, cuando mandamos a empastar nuestro protocolo, lo vamos a agregar para que al empastarlo quede en la parte final. Todos los documentos que han tenido relación, que nos han servido de base, ahí van a aparecer como atestados. Pero esta copia de la escritura y la razón que le denominamos testimonio es el que le vamos a entregar al cliente. Con esto él va a acreditar, si es una compraventa, sus derechos de propiedad. Con este testimonio, recuerden que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces, vale lo mismo que la escritura que está en el protocolo. Ahora, en los atestados no vamos a guardar esto. Lo que vamos a guardar podría ser este pago del impuesto. Este formulario,
donde hemos pagado la cantidad de 12,000 quetzales, este sí lo podemos guardar en los atestados. Y lo que vamos a adjuntar es una copia legalizada del mismo. Porque si no se registrara esta compraventa y se perdiera el original y no se ha registrado, habría que volver a pagar el impuesto. Pero si nosotros, como notarios y notarias, guardamos el documento original en nuestros atestados, podemos perfectamente extenderle otro testimonio a nuestro cliente y no va a tener que volver a pagar el impuesto, porque nosotros como notarios hemos guardado el documento original y lo que hemos adjuntado es únicamente una copia legalizada. Lo que vamos a guardar también ahí va a ser las constancias de la entrega de los testimonios especiales al archivo. De cada testimonio especial que vamos entregando al archivo, ellos nos dan unas hojitas de constancia de que lo hemos entregado. Y eso lo vamos guardando también en los atestados. Y cuando empastamos, los enviamos también adjuntos y ponemos en una hojita independiente, por ejemplo, entrega de testimonios. Y a continuación todas las constancias, ¿verdad? Para que no se nos vayan a perder. No sé si tenemos alguna otra duda. Gracias, licenciada. Yo creo que ahí quedé más que satisfecha con la pregunta que tenía. Muy bien, jovencita, de acuerdo. De todos modos, no tenga pena preguntar porque para ustedes es un curso nuevo, ¿verdad? De alguna forma ya pasaron notariado 1, pero la parte práctica la empezamos a ver ahorita. Muy bien, entonces podemos seguir. Si se recuerda, en nuestra ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, el decreto 3792 del Congreso de la República. Tenemos nuestra ley ahí a la mano. A ver, saquemos nuestra ley. El artículo 4 establece, a ver, ¿quién me quiere leer el artículo 4? Buenas noches, licenciada, ¿se lo leo? Artículo 4, la tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales.
Disculpen, no sé si me está fallando a mí mi audio o no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Después, Sí, licenciado, ahora sí. estuvo en silencio todo. No me escuchaban nada, entonces. No, licenciado, no escucho. desde que yo leí, Desde que usted leyó el artículo 3. sí, Bueno. licenciado. Muy bien, perdón. Entonces, antes de que se me olvide, como en nuestra hoja de trabajo redactamos la introducción y la conclusión o cierre, y es una compra-venta de bien inmueble. Entonces, le tengo como tarea redactar el testimonio que le vamos a entregar a nuestro cliente por el sistema de fotocopias. Y el testimonio que le vamos a entregar a la directora del archivo por el sistema compulsado. Entonces, ya tenemos la introducción y tenemos la conclusión. Asumamos que nuestra escritura está completa, ¿verdad? Que está otorgada y autorizada. Entonces, le vamos a entregar a nuestro cliente el testimonio. Redactemos el testimonio para el cliente por el sistema de fotocopias. Y para el archivo general de protocolos por el sistema compulsado. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer por el sistema de fotocopias, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Por medio de fotocopias es por una hoja aparte, ¿verdad? Y se pone la razón, solo que ya no tenemos que especificarle las firmas. ¿Era eso? ¿Era así? Sí. Pero, ¿usted qué va a hacer cuando ya tiene ahí su introducción y el cierre? Ya está otorgada y autorizada por usted. ¿Qué va a hacer ahora? Licenciada, buenas noches. Perdone la posibilidad, ¿cabe ahí lo que es la autenticidad del documento? ¿Autenticar el documento? No, esa es otra cosa. Autenticarlo es sacarle las copias y redactar una auténtica, digamos, una auténtica de copia. Pero en este caso no, en este caso estamos extendiendo testimonios. Son cosas diferentes, ¿verdad? La auténtica de copia de firma es otro instrumento público, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que estamos expidiendo son testimonios compulsados, transcritos y por el sistema de fotocopia, que es la forma en que le vamos a entregar a nuestro cliente la copia de la escritura que él ya autorizó, que ya otorgó y que nosotros ya hemos autorizado. Bueno, vamos a volver con la chica que estaba. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Ya tenemos la introducción de la escritura y ya tenemos el cierre, ¿verdad? O conclusión. Asumamos que la escritura está completa, pues si no, no podríamos extender el testimonio, ¿verdad? ¿Aparece la firma de los otorgantes? Una pregunta. ¿Tendríamos que pagar el impuesto iría antes de compulsar el testimonio o iría después confundir? ¿El pago de los impuestos? ¿El Sí. pago de los impuestos me pregunta? Ajá, ¿en qué momento? ¿Si es antes o después de el testimonio? ¿Cómo? Es antes. Sí. Antes tendríamos que pagarlo. Porque ahí vamos Entonces a indicar, pagaríamos. Ajá. ahí vamos a indicar qué Ay. impuestos estamos cubriendo, ¿verdad? Ujú. Y después de eso ya tenemos nuestro testimonio. Entonces, Ya lo extendemos, sí. A ver qué va a hacer usted ahorita. Ya tiene la introducción, el cierre y la conclusión. Ya pagó el impuesto. ¿Cómo va a pagar el impuesto? timbre fiscal, bueno, dependiendo del tipo de la escritura,
tenemos que ver si es un timbre fiscal o, bueno, si es para el Archivo General de Protocolos, tendríamos que pagar este timbre fiscal de 50 centavos por hoja, ¿verdad? Ajá, y el notarial. En el caso, uno que teníamos era una compraventa. Y es por un precio de 175,000. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir el impuesto aquí? En este caso no dijimos si era primera venta o segunda venta. Disculpe, licenciada, pero es a una inmobiliaria a la que le estaba comprando la persona, ¿verdad? En el primer ejemplo. Sí, sí. Entonces, por ende, uno sobreentiende que si es a una inmobiliaria, es una primera compra, ¿verdad? Y ahí se debería de pagar el 12% del IVA. Exacto. En nuestro caso, uno es la entidad Vivienda Feliz Sociedad Anónima, es la que le vende a la señora Rosenda Girón, ¿verdad? Por el precio de 175,000. Entonces, le va a pagar el IVA. ¿Y cuánto sería lo que tenemos que cubrir de IVA? Si el valor es de 175,000. $21,000 quetzales, licenciado. 21,000 quetzales. Eso es lo que tendríamos que cubrir de IVA. Entonces ya sabemos cuánto vamos a cubrir de IVA. Ahora, ¿cómo lo vamos a pagar? Licenciada, disculpe, se puede a través del formulario SAT o también por timbres, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, ahí tenemos que escoger si lo queremos pagar con timbres o mediante un formulario. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo queremos pagar? Tiene que ser por el formulario SAT, licenciada, por la cantidad. Por la cantidad. ¿Por qué me dice usted por la cantidad? Porque en timbre sería mucho, no sé, licenciada, ¿verdad? No, es que, mire, pues, todo tiene una base legal, ¿verdad? Entonces, escojamos cómo queremos pagar el impuesto. Si a través del formulario o a través de timbres. ¿Hoy terminas temprano? Si escogemos a través de un formulario, entonces tenemos que indicar qué formulario es, a través de qué formulario lo estamos cubriendo. Si lo queremos pagar a través de timbre, tenemos que indicar cuántos timbres son, de qué número a qué número y de qué valor.
licenciada, ¿me escucha? ¿Qué manda? ¿Sí me escucha? ¿No me escucha? No, sí me escucha. Es que digamos, en el caso de si es a través de timbres, la escritura debe ser menor de 3.000 quetzales. Si es mayor a 3.001 quetzales, deberá ser propiamente a través del formulario y en ventanilla de los bancos. Eso según el artículo 18 del 3792. Ajá. Ahora, en este caso, esta es una limitante de la ley del timbre, ¿verdad? Pero lo que vamos a cubrir aquí, como es primera venta, es IVA. Entonces, no aplica a la ley del IVA, sino que aplica a la ley del timbre. Pero como lo que estamos cubriendo como impuesto es IVA, entonces no aplica esa limitante para pago de IVA. Sí aplica si estuviéramos pagando en segunda o tercera venta, porque ahí sí pagaríamos timbre fiscal, que es el 3%. Ahí sí aplicaría que no podemos pagarlo con timbre, sino en efectivo. ¿Qué dice el jovencito que me leyó ese artículo? A ver cómo vamos. Entonces, volviendo a nuestro caso, si nosotros queremos pagarlo por timbres, o sea, vamos a pagar el IVA a través de timbres. No es que estemos pagando timbre fiscal, estamos pagando IVA, impuesto valor agregado, pero lo vamos a pagar a través de timbres. Entonces, si queremos pagar a través de timbres, tendríamos que comprar en timbres 21.000 quetzales. Si lo queremos comprar a través de formulario, entonces tenemos que indicar qué número de formulario es y la cantidad de pago que estamos haciendo. A ver, ¿tenemos dudas, chicos? Licenciada, perdone, podríamos tener como base legal el artículo 19 en su tercer párrafo, en el cual indica que es adicionado por el artículo 171 del decreto 10/2012 del Congreso de la República. En el caso del testimonio de la escritura pública en el que se documente la segunda o subsiguiente ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto, la que constituye el valor mayor entre los siguientes. Y ahí habla de los valores, pero estamos hablando de una segunda y habíamos mencionado una primera venta, ¿verdad? Ajá. Perdón, ahí sí me equivoqué. Fíjese que este es importante, porque aquí es un dato importante, porque dice en el caso del testimonio de la escritura pública en que se documente las segundas o siguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto lo constituye el valor mayor entre los siguientes. Entre los tres tenemos que escoger el valor consignado por quien vende, permuta y adquiere bajo juramento en la escritura pública, o el valor establecido por un valuador autorizado, o el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal municipal. Entonces, recuérdense que en el artículo 4 decía que no podía ser inferior, el artículo 4, segundo párrafo, el valor es el que consta en el documento.
el cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. Entonces, acá si hay un valor consignado por quien vende, se pusieron de acuerdo en 50.000. Ahí tenemos un valor. Pero el valor autorizado, al entregarnos el avalúo, él indica que vale 60.000. Y el valor inscrito en matrícula fiscal es de 40.000. Entonces, ¿cuál es el mayor? Ahí tendríamos que tomar en cuenta el que nos está dando el evaluador. Y sobre esa base habría que hacer la escritura. Cuando estamos nosotros redactando nuestra escritura pública. Eso es para efecto del valor que vamos a consignar dentro de la escritura pública. Ese es un artículo muy importante. Bueno, entonces, creo que María José era la que estaba hablando, ¿verdad? Si nosotros vamos a extender el testimonio para nuestro cliente, el valor va a ser sobre 175.000. Ya ubicamos que son 21.000 quetzales en timbres. O si queremos pagarlo a través de formulario. A ver, intentemos redactar por el sistema de fotocopias. ¿Cómo vamos a redactar la razón final? Ya tenemos la fotocopia de nuestra escritura 1, aunque es solamente la introducción y el cierre conclusión. Y lo vamos a extender por el sistema de fotocopias, tendríamos que sacarle fotocopias a nuestra escritura, ¿verdad? Para efecto académico. Ya tenemos las fotocopias de nuestra escritura. Ahora vamos a redactar la razón final. ¿Cómo la vamos a redactar? Aquí tenemos el ejemplo en la presentación. A ver quién se anima a hacerlo. A ver, ¿ninguno se anima? Ahí tenemos el ejemplo. Y ya redactamos nuestra escritura 1, con la introducción y la conclusión o cierre. Ya sacamos las fotocopias de nuestra escritura y ahorita vamos a redactar la razón final porque esa vamos a adjuntarla a nuestras fotocopias para formar nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo es que redactamos la razón final? Ahí se las puse en la presentación. A ver quién se anima a hacerla. ¿Tenemos nuestro ejercicio que hicimos de la hoja 1? ¿O no lo tenemos? Ahí prácticamente tenemos que copiar, ¿verdad? Este testimonio de la escritura pública número 1, que autoricé en esta ciudad, la fecha en que la extendimos. Creo que fue el 26 o el 27 de agosto del año en curso, que para entregar a sería la señora Rosenda Girón Flores. Extiendo el número 6 en firmo. En este caso va a ser una hoja, digamos. Aquí van a ser 2 hojas, porque una es la fotocopia y la otra la razón que estamos extendiendo. En 2 hojas. La primera de papel especial de fotocopia, impresa en un solo lado. Y la segunda, que la presente en esta hoja de papel bond. Se hace constar que el impuesto a timbre fiscal al que está afecto al presente contrato fue cubierto por medio del formulario. Pero si lo queremos hacer por medio del formulario. Por medio del formulario de Superintendencia de Administración Tributaria, SAT número 2 millones, por la cantidad de 21.000 quetzales, adjuntando al presente copia legalizada del mismo. No sé, Guatemala,
el 30 de agosto de 2021. Así tendría que redactar por el sistema de fotocopias. Es importante que leamos nuestra ley del timbre fiscal. Recuerden que habíamos dicho que del artículo 1 al artículo 19. La ley del IVA, del artículo 1 al artículo 10. Y la ley del timbre notarial, que es el decreto 8296, tenemos que leer completa la ley y el reglamento, para que no nos cueste redactar nuestros testimonios. Entonces, les dejo como tarea leer las 3 leyes y redactar el testimonio para nuestro cliente en forma por el sistema de fotocopias y el testimonio para el Archivo General de Protocolos en forma compulsada. Y ya dijimos que para el Archivo General de Protocolos lo que va a cambiar es el nombre a quien estamos extendiendo. Y ahí no se cubre el impuesto, no se escribe, mejor dicho, el impuesto, pero sí se adhieren los timbres al que estén afectos. A ver, quisiera escuchar dudas. Tenemos 10 minutitos. Entonces lo haríamos y el viernes pues discutiríamos cómo nos quedaron y qué dudas surgieron. Ese creo que es más cuando lo esté redactando que van a surgir. Sí, parece todavía estoy como analizando un poco, pero lo único que cambiaría entonces prácticamente sería el nombre y la cantidad de 12.650 quetzales por 21.000. Como el valor es 175.000 de nuestro caso, ¿verdad? Entonces, ajá, y ponemos que pagamos un impuesto en este caso sería el formulario y la cantidad del impuesto que sería 21.000 que serían los 21.000, exacto. Si lo estamos pagando por formulario, entonces indicamos que por el formulario por esa cantidad. Y si pagamos en timbres, tenemos que indicar, ¿verdad?, cuántos timbres vamos a cubrir y los números de cada timbre. Está bien entendido. Muy bien. Entonces, si ya no tenemos dudas. Licenciada, disculpe, solo una dudita. No es parte del tema, solo fíjese de que yo mandé mi examen, pero después como a casi eran las 9 de la noche, me llegó un mensaje donde decía que mi tarea no había sido enviada. Entonces solo quisiera saber si fue enviado. Deme su nombre. Rosa María Melchor Páez. Es que usted me escribió como a las 10. Entonces yo creo que le contesté que me hubiera escrito en ese momentito, porque ya había cerrado la computadora y ya no podía atenderle, pero vamos a... Fíjese que en ese momento, cuando me vino a mí el mensaje, fue que yo inmediatamente le escribí, porque como yo ya estaba tranquila que se había ido mi examen en tiempo, hasta 2 minutos antes de que terminara el tiempo. Pero después me vino este mensaje, entonces a mí me extrañó y por eso mismo en el momento que me cayó el mensaje... Yo le pregunté ahí que si, ¿qué mensaje le había dado cuando se lo envió? Me decía que mi tarea no había sido enviada, entregada. Entonces yo le mandé ahí en una fotografía en donde decía enviar tarea, la fotografía o el screenshot de que yo ya había mandado en tiempo
en mi examen, ¿verdad? Porque yo le tomé una screenshot de Rosa cuando María, yo... deme su correo, su dirección de correo. Es Melchor Payes 1. Melchor Payes, con griega, ¿verdad? Exacto. @gmail.com. @gmail.com. Vamos a chequear. Muchas gracias, muy amable, licenciada. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Fíjese que le saluda Helen Soto. Es un placer recibir con usted el curso. Fíjese que yo igualmente con la compañera el mismo problema tuve con mi examen. Que igual, o sea, lo entregué y igual sale la misma información. Entonces yo quisiera dejarle mi correo si usted finalmente puede revisar para evitar algún tipo de inconveniente posterior. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Helen Soto, Helen Victoria. Helen Victoria Soto Andrade. Soto Andrade. ¿Y qué mensaje le dio? Igualmente que la tarea no había sido enviada. Que no fue enviada, sí. Que no fue enviada, sí, que no fue enviada. ¿Cuál es su dirección de correo? Helen con HELLEN Soto 50 con números @gmail.com. Vale, con mucho gusto los voy a chequear. Muy amable, licenciada, que tenga una linda noche. Va, jovencita, gracias. Igualmente. Bueno, si ya no hay dudas, jovencitos, entonces los veo primero.